turnos que para este juzgado establecido el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. De esta manera, también se debe dejar constancia que, como es evidente, tanto la primera sesión como esta segunda sesión la estamos desarrollando a través de videoconferencia, pues de acuerdo a la más reciente disposición del Consejo Superior de la Judicatura, esto es el acuerdo PSSJ 21-11-840, se debe continuar dando prioridad al trámite de las audiencias de manera virtual. Y tratándose de audiencias que son públicas, que no fueron solicitadas con carácter reservado, es por ello que desde el 8 de enero de 2022 se ha dispuesto la retransmisión de estas diligencias a través de las redes sociales con las que cuenta este despacho judicial. Así las cosas, vamos ahora a proceder a verificar la presencia de las partes y en primer lugar, para que efectúe su presentación, se le otorga el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía. Gracias, señoría, por la Fiscalía de los Esperanza. Delegada ante los jueces del circuito adscrita en la unidad de delitos sexuales en el eje de explotación sexual. Hoy estoy en apoyo, como al inicio de estas audiencias, de la Fiscalía que lleva este caso, de acuerdo con la resolución expedida por el director seccional de Bogotá. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora fiscal. Ahora, por favor, para que también se presente el señor defensor. Señoría, muy buenos días. Cordial saludo para usted, extensivo a la señora delegada fiscal, al señor secretario y al imputado. Mi nombre es Jesús Alirio Buitrago Torres, identificado con la cédula de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de Judicatura. Mis demás datos de registro ya obran en audios, como quiera que desde diligencias anteriores he estado atendiendo los intereses del ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor, lo anterior en mi calidad de defensa técnica adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, Unidad 32 de Euris. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Ahora, por favor, el ciudadano Guillermo Alberto Jiménez se va a presentar indicando nombres y apellidos completos y número de documento de identificación. Guillermo Alberto Jiménez Corredor, sola 1. Gracias. Verificada así la presencia de partes necesarias para continuar con estas audiencias preliminares concentradas, se debe entonces retomar, tal como se viene anunciando en el punto en el cual quedamos en la sesión del 8 de enero del año 2022, es decir, nuevamente se le debe otorgar el uso de la palabra al representante de la defensa técnica para que se pronuncie sobre la solicitud de imposición de medida de aseguramiento deprecada por la delegada de la Fiscalía. Señoría, muchas gracias. Retomando efectivamente la suspensión de la audiencia del día sábado 8 de enero, manifestaba esta defensa de su honorable despacho que me oponía a la solicitud deprecada por la señora delegada fiscal en referencia a la imposición de una medida de aseguramiento de carácter intramural de las contempladas en el artículo 307, numeral A del Código de Procedimiento Penal. Igualmente, señoría, manifestaba que, pues si bien es cierto que los delitos, cualquier tipo de delito que inmiscuya o cuya víctima sea una menor de edad, pues siempre será un delito absolutamente grave y supremamente reprochable desde todo punto de vista. Pero también es cierto, su señoría, que debemos tener en cuenta, y no es menos cierto, pues que al ciudadano aquí vinculado a esta investigación penal, al señor Guillermo Alberto Jiménez Corredor, pues le asiste igualmente
y está también cobijado con su presunción de inocencia. Que igualmente el parágrafo del artículo 308, pues es claro al manifestar que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, igualmente tampoco será absolutamente determinante para eventualmente en esta audiencia cobijarlo con una medida de aseguramiento tan restrictiva como es la privación de su libertad en establecimiento carcelario. En ese orden de ideas, igualmente considera esta defensa que si bien eventualmente se cumplen los requisitos de orden objetivo manifestados por la señora delegada fiscal con los cuales sustentó su solicitud, pues considera esta defensa que tal vez los requisitos subjetivos no se cumplen a cabalidad. Y es por esa razón que esta defensa, pues, considera que no se le debe necesariamente privar de su libertad a este ciudadano en estas audiencias. Como quiera que, pues, manifestaba, tiene, pues, absolutamente incólume su presunción de inocencia. De otra parte, pues tenemos que este es un ciudadano que si bien presenta del año 2014 una anotación por un delito de, entiendo, de lesiones personales, pues por un lado pues ya es una investigación del año 2014 y que al año 2022 pues han pasado transcurridos 7 u 8 años. Igual ya ha habido jurisprudencias recientes que nos dicen que las no necesariamente constituyen antecedente judicial. Igualmente con respecto a este tipo de delito por el cual se le está procesando en esta investigación, pues el ciudadano no manifiesta ningún o no presenta ningún antecedente, por lo cual no necesariamente podemos afirmar que constituye un peligro para la sociedad. Como quiera que no necesariamente estamos ante un ciudadano que podríamos considerar como un depredador sexual. Si bien con respecto a esos ciudadanos se le han hecho unos señalamientos, se ha presentado una denuncia y se ha iniciado una investigación de carácter penal a fin de definir su responsabilidad o no en los hechos que se investigan y en el posible delito que se le endilga, pues no podemos estarlo condenando a priori, porque de una u otra manera cobijarlo con una medida de aseguramiento de carácter intramural sería estarle infringiendo desde ya casi que una sentencia de carácter condenatorio. Por el contrario, considero que la señora juez de conocimiento de esta causa en estas audiencias preliminares debería o podría darle la oportunidad de que este ciudadano organice su defensa en libertad, dado que pues es mucho más fácil que él tenga la posibilidad de recaudar material probatorio para presentar en juicio estando en libertad que estando privado de libertad. Todos sabemos las complicaciones que tiene una persona privada de libertad para hacer uso en debida forma de su derecho de defensa material, por cuanto está supremamente limitado para conseguir recaudar material probatorio y entregárselo a su defensa técnica a fin de que lo haga valer en un juicio oral. De otra parte, manifestaba la señora delegada fiscal que pues hay algún riesgo de que este ciudadano obstruya el accionar de la justicia
si quedara en libertad. Considero pues que eso no es del todo cierto, como quiera que pues este ciudadano nos ha dado una dirección de su residencia, lo cual y que presenta la carrera 108A, número 140A36 del barrio Suba Las Flores de la ciudad de Bogotá como el sitio de su arraigo domiciliario y familiar. De tal suerte que pues también es bien sabido aquí en este proceso que cerca de ese lugar de residencia fue donde este ciudadano estuvo o fue objeto de aprehensión por parte de las autoridades de policía en virtud de la orden de captura que ya conocimos y estudiamos en estas audiencias anteriores. Lo cual podemos inferir pues que este ciudadano sí presenta un arraigo, sí vive en un sitio determinado. Igualmente el día sábado me contacté con el padre ciudadano de igual nombre, Guillermo Alberto Jiménez, y efectivamente él me corroboró que vive su hijo con él en esta dirección de residencia en el barrio Suba. Es más, que también trabaja en la orden de mecánica de automotores con él. Y me dijo que él estaría comprometiéndose también pues a que su hijo, el ciudadano imputado en estas diligencias, pues estuviera presto a los llamados de la justicia y estuviera poniendo la cara, y que él sería garante, su señor padre sería garante de que este ciudadano pues lograra en un proceso penal demostrar su inocencia, y que por tal motivo pues él patrocinaría que su hijo asistiera a las audiencias a las que fuera requerido. Igualmente su señoría también manifestaba, la señora delegada fiscal, en su solicitud, pues que eventualmente este ciudadano podría representar un peligro para la víctima, si no estoy mal, pero tampoco podemos afirmar con probabilidad de verdad que este ciudadano presenta un peligro para la presunta víctima, como quiera, pues que sabemos que desde hace varios años este ciudadano ya ni siquiera convive cerca a donde presuntamente ocurrieron los hechos, que según lo que nos dicen los elementos materiales probatorios, para la época de los presuntos hechos, pues este ciudadano estaba de paso en ese lugar de residencia, no era su lugar de residencia habitual, y entonces pues ya no convive o ya no vive más bien en ese lugar de residencia, ya tiene su lugar de residencia en la dirección que he referido anteriormente, que es una dirección distante donde aparentemente ocurrieron los hechos. Igual tampoco tenemos certeza que la presunta víctima y su progenitora denunciante en estos hechos pues siga conviviendo en esa dirección. No tenemos hoy certeza de la ubicación de la presunta víctima y su progenitora, por lo que tampoco tenemos certeza de que sea necesariamente cerca al sitio de residencia del ciudadano aquí imputado. Por lo cual con ese argumento también pues se desvirtúa la posibilidad de que este ciudadano eventualmente constituya un peligro inminente y latente para la seguridad de la presunta víctima o de su familia. No ha habido ninguna, o por lo menos no nos comentó la señora delegada fiscal sobre alguna otra situación posterior a los presuntos hechos denunciados, que este ciudadano haya estado cerca nuevamente de la víctima o que haya tenido nuevamente contacto con la presunta víctima. No nos dio razón la señora delegada fiscal de una eventual situación en ese sentido que pudiera amenazar la seguridad de la denunciante o su menor hija. Y en ese orden de ideas, su señoría considera esta defensa pues que no se reúnen a cabalidad los requisitos
que debe tener su digno despacho, contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, para cobijar a este ciudadano con una medida de aseguramiento intramural. Por cuanto, pues como le dije, considero que no es absolutamente indispensable ni necesario que este ciudadano sea cobijado con una medida tan restrictiva como es la de la privación de su libertad en establecimiento carcelario. Y como quiera que tampoco hay otros indicios que nos den cuenta de que este ciudadano puede constituir un peligro para la sociedad, por cuanto pues no hay otras investigaciones en ese sentido que nos den cuenta, como lo manifestaba inicialmente, que este ciudadano sea un depredador sexual o que ese tipo de comportamientos sean repetitivos en su conducta diaria, pues también desvirtuamos que eventualmente sea un peligro para la sociedad. E igualmente ya lo mencioné respecto a la víctima. En ese orden de ideas, esta defensa pues le solicita muy cómodamente a la señora juez evaluar estos argumentos y evaluar los requisitos del artículo 308 especialmente, y darle la oportunidad a este ciudadano de que organice, prepare su defensa pues en libertad. Y como ya lo sabemos, que el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia pues no acepta aquí términos medios, como se diría eventualmente pues una detención preventiva en su lugar de residencia, pues esta defensa no va a hacer alguna solicitud en ese sentido, porque desde ya pues entendemos todos los que conocemos del tema que pues no sería procedente. Entonces, pues la única opción que ve esta defensa es, nuevamente reitero, que se le cobije eventualmente a este ciudadano con otra medida menos restrictiva, como podría ser las contempladas en el literal B del artículo 307, no privativa de la libertad. Podemos hablar, por ejemplo, de del numeral tercero, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante otra autoridad que él designe, especialmente pues conocemos que será requerido posteriormente ante el juez de conocimiento de esta causa para las audiencias que se vayan a agotar de cara a un juicio oral. Obviamente también el numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, la prohibición obviamente de salir del país, e incluso se le podría también restringir la posibilidad de salir de la ciudad de Bogotá si fuera del caso. Obviamente en la eventualidad de que se conozca la nueva residencia o el nuevo lugar de ubicación de la presunta víctima, pues también se le podría prohibir que se acerque a una distancia prudente de esta víctima o su núcleo familiar. También incluso, ¿por qué no, su señoría? Si fuera el caso, la del numeral noveno, la prohibición de salir del lugar de residencia entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, si fuera el caso. Entonces, su señoría, pues esa es la respetuosa petición que en favor de mi prohijado elevo ante su digno despacho el día de hoy, para que sean motivo de evaluación de su parte y el correspondiente pronunciamiento. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor defensor. Escuchada la intervención de la delegada de la Fiscalía, corrido traslado de los elementos materiales probatorios desde la primera audiencia que se evacuó el 8 de enero de 2022, y escuchada también la intervención
del representante de la defensa técnica debe entrar a pronunciarse este juzgado sobre esa solicitud referente a la imposición de medida de aseguramiento respecto al ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor. Tenemos así que la delegada de la Fiscalía ha requerido que al mencionado ciudadano se le imponga la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contemplada en el artículo 307, numeral primero, literal A, del Código de Procedimiento Penal. En primer lugar, en su exposición, haciendo alusión a los hechos materia de investigación con fundamento en los elementos materiales probatorios de los cuales habría corrido traslado. Luego, indicando que de esta manera se tendría construida esa inferencia razonable de autoría en la conducta delictiva imputada, esto es en la de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo, para luego entrar a referir cómo en criterio de la Fiscalía se cumplirían con esos presupuestos atinentes al test de proporcionalidad frente a la medida de aseguramiento solicitada, señalando principalmente que la misma, en este caso, sería necesaria para salvaguardar a la sociedad, es decir, ante el peligro que pudiera representar la libertad del ciudadano Jiménez Corredor para la comunidad en general, de acuerdo con los presupuestos previstos en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, principalmente teniendo en cuenta que en este caso se está investigando, como ya se mencionó, un atentado contra la libertad, integridad y formación sexual de un menor de edad, concretamente de un menor de 14 años de edad, y que por ende se cumpliría con lo previsto en el numeral sexto de ese artículo 310. Para finalmente referir que en este caso serían insuficientes las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, teniendo en cuenta precisamente los parámetros trazados por la Ley 1098 de 2006, concretamente en su artículo 199, en la cual se determina que si se ha de imponer una medida de aseguramiento, la misma debe consistir en detención preventiva, teniendo en cuenta, como ya se mencionó, al tratarse de conductas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad. Por su parte, la defensa, frente a esta solicitud de la Fiscalía, manifestó su oposición, haciendo alusión a ese principio de la presunción de inocencia, señalando que su prohijado se encuentra cobijado por él mismo y que imponer una medida de aseguramiento tan gravosa como la solicitada por la delegada de la Fiscalía atentaría contra dicho principio, dado que en este caso no le permitiría defenderse en libertad y que no se cuentan con las mismas prerrogativas en esa defensa privada de la libertad y no privada de la libertad. También señala que se debe tener en cuenta lo reglado en el parágrafo del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, frente a que la calificación jurídica provisional no puede ser determinante para establecer que se cumplen con esas finalidades constitucionales para la imposición de medidas de aseguramiento, que en este caso, si bien por parte de la Fiscalía se cumplirían con esos presupuestos objetivos para deprecar la detención preventiva en establecimiento de reclusión, más no con esos presupuestos subjetivos, señalando que su defendido tiene un arraigo en la comunidad, que tuvo comunicación con
el progenitor del ciudadano Jiménez Corredor, quien verificó ese arraigo, quien indicó que se comprometería a que su hijo compareciera a las audiencias a las cuales se encuentra citado. En ese punto también señalando que su prohijado de tiempo atrás ya no vive en ese lugar donde se dice ocurrieron los hechos materia de investigación, que tampoco se tiene conocimiento que viva cerca a la víctima y que por ende no representaría un peligro para esta. Y de esta manera finaliza su intervención proponiendo que en lugar de imponer la medida deprecada por la delegada de la Fiscalía, se analice o se estudie la posibilidad de imponer medidas de aseguramiento, pero no privativas de la libertad. Ahora bien, de acuerdo con estos argumentos expuestos por ambas partes para resolver sobre esta solicitud, es importante traer a colación como en el artículo 250 de la Constitución Nacional se plasman unos fines constitucionales bajo los cuales la Fiscalía puede solicitar la imposición de medidas de aseguramiento, también como a su vez en los artículos 298 y 296 y los artículos 308 a 312 del Código de Procedimiento Penal, se desarrollan esas finalidades elevadas a rango constitucional por el legislador y que de acuerdo con la exposición efectuada por la delegada de la Fiscalía, en este caso el fin constitucional que se ha propuesto respecto a la imposición de la medida de aseguramiento al ciudadano Jiménez Corredor, es de el salvaguardar la seguridad de la sociedad o de la comunidad. Asimismo, vale la pena señalar desde ya que en nuestro ordenamiento adjetivo penal, concretamente en el artículo 307, se han contemplado diversos tipos, medidas de aseguramiento, concretamente se han clasificado en dos grandes grupos, las del literal B, que se han denominado no privativas de la libertad, en las cuales se contemplan 9 diferentes tipos de medidas, y las del literal A de esa norma, que se han catalogado como privativas de la libertad porque restringen drásticamente ese derecho. Y de ese grupo de las medidas del literal A, como ya quedaba en evidencia, la delegada de la Fiscalía ha requerido que al ciudadano Guillermo Alberto se le imponga la cual puede ser la más gravosa para sus intereses, esto es la detención preventiva en establecimiento de reclusión. Y teniendo en cuenta esta medida, es que resulta pertinente traer a colación nuevamente estas audiencias, el artículo 28 de la Constitución Nacional, pues en esta norma, como ya se señaló, es donde se consagra esa cláusula general de la libertad y de acuerdo con esta norma, en consonancia con el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que efectivamente ese derecho fundamental solo puede ser restringido excepcionalmente por orden de autoridad competente cuando se considere que dicha privación es necesaria, adecuada, proporcional y razonable, que son los presupuestos que a su vez se han plasmado tanto en el artículo 1 como en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. Y en consideración de esa excepcionalidad de la restricción o privación de la libertad, es que la Corte Constitucional se ha pronunciado de tiempo atrás en numerosas sentencias sobre ese instituto de la detención preventiva con el cual se puede restringir ese derecho fundamental temporalmente mientras se surte un proceso penal. Y de esos pronunciamientos de la Corte Constitucional vale la pena traer a colación la sentencia C469 de 2016,
pues allí se plasmó ese criterio de estricta necesidad probada para la imposición de la detención preventiva, y bajo ese criterio de estricta necesidad probada es que básicamente esta funcionaria va a entrar a analizar 3 presupuestos o también lo que se puede denominar 3 estadios argumentativos que se circunscriben a uno de orden legal, a uno de orden fáctico y a uno de orden constitucional, para definir si es o no procedente la petición efectuada en esta diligencia por la representante del ente acusador. Y finalmente también se entrará a analizar el requisito contemplado en el parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. En ese orden de ideas, abordando en primer término el presupuesto o estadio argumentativo de orden legal, tenemos que la norma que nos señala cuándo es procedente la detención preventiva en establecimiento carcelario es el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, y en el mismo, en su numeral segundo, se señala la procedencia en los delitos que son investigables de oficio cuando la pena mínima prevista en la ley sea o exceda de los 4 años de prisión. Y en este caso, como ha quedado en evidencia en la audiencia de formulación de imputación, se le vinculó esta investigación al ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor como presunto autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años, el cual se encuentra contemplado en el artículo 209 del Código Penal, el cual es una conducta punible de aquellas que el Estado tiene la obligación de investigar sin que medie denuncia, querella o petición especial, es decir, es investigable de oficio. Y tenemos que, de acuerdo con ese artículo 209 del Código Penal, la pena que se ha previsto para este delito es la de prisión, que parte de un mínimo de 9 años y que va hasta un máximo de 13 años de prisión. Es decir, que en ese contexto se cumplen con esos requisitos del numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, y por ende podemos afirmar que objetivamente es procedente la petición efectuada por la delegada de la Fiscalía. Pero como lo señala esta misma norma en su inciso primero, no es suficiente con que se cumplan esos presupuestos objetivos, sino que también se deben cumplir con esos requisitos señalados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, y en la parte genérica del artículo 308 o en el inciso primero de esta norma, se hace referencia a que el juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogida o asegurada de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Es decir, que en esta norma se hace alusión al segundo estadio argumentativo mencionado, el de orden fáctico, al indicar que se requiere un conocimiento en grado de inferencia razonable, que obviamente es un nivel de conocimiento inferior al que se exige en otras etapas del proceso, teniendo en cuenta precisamente o partiendo más bien desde ese principio de presunción de inocencia. Se exige en este caso un conocimiento que sería inferior al requerido ya para la audiencia de formulación de acusación, en el cual se demanda ya un conocimiento con probabilidad de verdad, y obviamente inferior al conocimiento máximo que se precisa para proferir una sentencia condenatoria,
pues allí ya se requiere la superación de toda duda razonable. De manera que en este caso, a modo de inferencia razonable, tenemos que la delegada de la Fiscalía, para predicar la presunta autoría del ciudadano Jiménez Corredor en la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo, ha puesto de presente diferentes elementos materiales probatorios. En primer lugar, ha llegado un formato único de noticia criminal que fuera recepcionado el 25 de septiembre de 2020 a la ciudadana Linda Lucía Escalante Bonilla, quien sería la progenitora de la menor de iniciales NEB de 6 años de edad para el momento en que se recibe esa denuncia por parte de esta ciudadana, quien inicia su relato de esa denuncia señalando que para la fecha de los hechos investigados, concretamente los ubica en el mes de agosto del año 2020, ella residía en la calle 143, número 138B19, el barrio San Carlos de la localidad de Suba, que allí vivía con su hija, con su novio, con su suegra, que vivía en una habitación, es decir, que en ese inmueble vivían más personas de otras familias, que en el primer piso de ese inmueble concretamente vivía una persona llamada María Castañeda, a quien le encomendó el cuidado de su hija mientras ella trabajaba, dado que si bien por un tiempo al cuidado de la menor estuvo su suegra, también su suegra inició a laborar o inició con un trabajo fijo que ya no le permitía cuidar a la menor, y es por ello que mientras ella trabaja le encarga o más bien le paga para que cuide a su hija, la ciudadana María Castañeda, que se repite, vivía en el primer piso de ese mismo inmueble. Narra esta ciudadana que ella sale a vacaciones aproximadamente en los últimos días del mes de septiembre de ese año, que es en esas vacaciones cuando su hija comparte con el hijo de la persona que dice su hermana de crianza, la ciudadana Marcela Barbas, quien tiene un hijo también de 6 años, de iniciales DDBB, que luego ella se lleva a los 2 niños, es decir, a su hija y al hijo de su hermana de crianza para su casa, que su hermana de crianza va a recoger a su hijo y que el día en que lo va a recoger es que ocurre lo que se puede denominar como el acto de revelación del abuso del cual presuntamente estaba siendo víctima su menor hija. Pues dado que en esa oportunidad, concretamente indica esta ciudadana el 24 de septiembre de 2020, cuando estaban almorzando y su menor hija de iniciales NEB sale del baño al parecer con la ropa interior mal puesta o no se la había subido correctamente, es que su hermana de crianza, la ciudadana Marcela Barbas, le llama la atención a la niña, le da algunas recomendaciones sobre el cuidado que debe tener sobre esos aspectos, especialmente teniendo en cuenta que a ella le estaban cuidando mientras su mamá estaba trabajando. Y es en ese momento que el hijo de la ciudadana Marcela Barbas, es decir, el menor de iniciales de bebé, señala que a la menor, al parecer, la venía tocando en sus partes íntimas una persona, un hombre que se encontraba en el lugar donde era
cuidada mientras su mamá trabajaba. Y es de esta manera que la menor NEB le relata tanto a su progenitora como a quien es denominada como la hermana de crianza de esta, que por parte de alguien al que le dicen Coco, quien permanentemente al parecer está viviendo en ese primer piso donde es cuidada por la ciudadana María Castañeda, se vienen ejerciendo tocamientos en su vagina con la mano, y de este modo es que por parte de la progenitora de esta niña y de su hermana de crianza se dirigen a ese primer piso para indagar y para hacer el reclamo sobre lo sucedido. Y es así como luego de hablar tanto con la ciudadana María Castañeda como con su hija, incluso tener una discusión al respecto en la cual la ciudadana María Castañeda ponía en duda lo mencionado por la menor, indicando que nunca la dejaba sola, pero la menor señalando en el momento en el cual quedaba sola con esa persona a la cual le decían Coco. Y es así como deciden llamar a la policía. La policía arriba al lugar y como no estaba en el mismo esa persona al que la menor identificaba como Coco, les indicó que cuando llegara a ese lugar volvieran a llamar a la policía y efectivamente así procedieron. Cuando llegó esa persona que la niña identificaba como Coco, llamaron a la policía arribó a el lugar donde en ese entonces residía la ciudadana Linda Lucía Escalante Bonilla y su menor hija, y condujo a esa persona a el CAI para lograr su identificación, ya que no tenía un documento a la mano, y luego se comunicó con la ciudadana Escalante Bonilla y le señaló que esa persona, la cual presuntamente era conocida como Coco por la menor de iniciales NEB, tenía el nombre de Guillermo Alberto Jiménez Corredor y se identificaba con la cédula de ciudadanía 1019-112-059, suministrándole sus datos para que precisamente la ciudadana Escalante Bonilla pudiera interponer la correspondiente denuncia, a lo cual procedió, como queda en evidencia, al día siguiente de ese acto de revelación, es decir, el 25 de septiembre del año 2020. Respaldando el dicho de la ciudadana Escalante Bonilla frente a ese acto de revelación, la delegada de la Fiscalía puso de presente la entrevista que se le recepcionara el 28 de septiembre de 2020 a la ciudadana Marcela Inés Barba Ricardo, quien, como ya se mencionó, sería esa hermana de crianza de la ciudadana Escalante Bonilla, quien también relata cómo se daría ese acto de revelación respecto a los abusos a los cuales estaba siendo sometida la menor de iniciales NEB, cuando ella le llamó la atención a la niña sobre que tenía mal acomodada su ropa interior y que es en ese momento que su hijo de iniciales de bebé señala que la menor le habría contado que un hombre que vive en el lugar donde la cuidan estaría tocando las partes íntimas de la niña, y es así como la niña habría indicado ella misma que esa persona a la que ella conoce como Coco viene ejerciendo tocamientos en sus partes íntimas, concretamente en su vagina, que eso ha ocurrido alrededor de 4 veces hasta ese momento, y que ante las manifestaciones de la niña, como ya se mencionó, es que se acude a la persona que estaba encargada de su cuidado, a su hija, se llama a la policía, y con la ayuda de la policía es que se logra la identificación de la persona a quien la menor reconoce como Coco, es decir, respecto al ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor, quien sería quien está en estas audiencias como imputado.
Pero además de las manifestaciones de estas se le recepcionó una entrevista al menor de iniciales DDBB de 6 años de edad, entrevista que se le tomó el 1 de diciembre de 2020 en el Instituto Nacional de Medicina Legal, y entre su relato, este menor señala o confirma más bien que la menor de iniciales NEB de 6 años le contó que una persona que vivía donde la cuidaban le tocaba sus partes íntimas y que esa persona la llamaban Coco. Pero sumado a esos relatos frente al acto de revelación, se cuenta con las manifestaciones que efectuara la propia menor de iniciales NEB, en primer lugar, ante el Instituto Nacional de Medicina Legal el 25 de septiembre de 2020, cuando se practicó una valoración sexológica a esta menor, y también las manifestaciones que efectuara en una entrevista forense que se le recepcionó el 1 de octubre de 2020. Y en ambas oportunidades, la menor conteste al indicar que efectivamente había un hombre que tocaba sus partes íntimas, que le tocaba la vagina y la cola por encima de su ropa, que lo hacía con sus manos, que ello ocurría en el lugar donde era cuidada mientras su mamá trabajaba. Y concretamente, respecto a este relato de la menor, por lo menos por parte del médico forense, se indica que la menor cuenta con esas competencias adecuadas para su edad, que hace un relato coherente, que ese relato es detallado, que ese relato está acompañado de manifestaciones tanto físicas como sensoroperceptivas que no ocurren de forma accidental. Y tenemos así que con fundamento, no solo en el relato que efectuara la menor de iniciales NEB, sino con fundamento en la narración que el acto de revelación efectuara tanto la ciudadana Linda Lucía Escalante Bonilla como Marcela Inés Barba Ricardo, acompañada de la entrevista recepcionada al menor de edad de bebé de 6 años, quien se puede decir propició ese acto de revelación porque él mismo relató lo que le había contado la niña iniciales NEB, con quien se entiende había compartido en días previos. Es que se puede construir efectivamente esa inferencia razonable de autoría en la conducta delictiva investigada por la Fiscalía, pues claramente se estaría señalando al ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor como quien habría ejercido tocamientos en la zona genital de la menor de iniciales NEB de 6 años de edad, de acuerdo con el registro civil de nacimiento aportado por la Fiscalía, edad que se entiende pues tenía para la fecha de los hechos materia de investigación, y como se mencionó, esa conducta se ubicaría en el mes de agosto del año 2020, y de acuerdo a lo referido en varias oportunidades por la menor, al menos se entiende habría ocurrido en 4 oportunidades, y es por ello que se puede predicar un concurso homogéneo de esa conducta punible, es decir, que se habría infringido varias veces la misma norma de nuestro ordenamiento penal, tal parece por el ciudadano Jiménez Corredor, siendo víctima de estos hechos la menor de iniciales NEB. Superado así ese
segundo estadio argumentativo de orden fáctico, tenemos que, de acuerdo con los requisitos plasmados en el mismo artículo 308, tampoco es suficiente con que se dé esa inferencia razonable de autoría, sino que también se deben satisfacer los requisitos plasmados en los numerales de esa norma, es decir, cualquiera de esos numerales que corresponden precisamente a esos fines constitucionales que ya se ha mencionado, han sido elevados a rango constitucional por el legislador. Y tal como se viene indicando por parte de la delegada de la Fiscalía, se entiende que invocó el numeral segundo de ese artículo 308, que hace alusión a que el imputado constituyó un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en cuanto a ese fin constitucional, que constituiría el último presupuesto de los tres que se ha propuesto analizar esta funcionaria, tenemos que su desarrollo se encuentra en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, norma que señala que para estimar si la libertad del imputado puede representar un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena a imponer, se debe valorar cualquiera de las circunstancias que están plasmadas en 7 numerales en ese artículo. Es decir, que lo que primero se debe analizar es aspectos de gravedad y modalidad de la conducta y de la pena a imponer con ocasión de la misma. En cuanto a la gravedad de la conducta investigada por la delegada de la Fiscalía, obviamente tenemos que la misma es sumamente grave porque, como se ha repetido varias veces a lo largo de estas audiencias preliminares concentradas, se trata de un atentado contra la libertad, integridad y formación sexual de una menor de edad de tan solo 6 años de edad, y se dice que ese atentado contra esa menor de edad no solo se produjo en una vez, sino se produjo en varias oportunidades, mínimo 4 veces hace referencia a esta menor. Además, tenemos que el mismo ocurre en el lugar donde se supone que esta menor podría estar a salvo, es decir, en el sitio donde era cuidada, precisamente porque la mamá de esta niña tiene que trabajar y le pagaba a una persona que vivía en el mismo inmueble donde ella residía para que se encargara del cuidado de esta niña. Pero tal parece, desafortunadamente, en ese lugar no solo se encontraba su cuidadora, sino se encontraba otra persona que de manera temporal estaba residiendo en ese sitio y quien, según se indica o según se extrae los elementos materiales probatorios, aprovechaba los momentos en que la cuidadora de la niña no estaba del todo al tanto de lo que pudiera ocurrir con esta niña, es decir, cualquier instante, para poder ejercer tocamientos libidinosos en las partes íntimas, en la zona genital, concretamente en la vagina de esta niña de tan solo 6 años de edad. Y este tipo de comportamientos han sido considerados especialmente graves por parte del legislador, pues desafortunadamente se trata de conductas que atentan mayoritariamente contra los menores de edad, y ese grupo poblacional también desafortunadamente la mayoría de víctimas de este comportamiento son niñas, lo cual denota esa desproporcionalidad que desafortunadamente existen en las relaciones sociales en Colombia, es decir, es una muestra de ese machismo,
de esa violencia estructural contra la mujer que se ejerce en nuestro país basada en un sistema patriarcal, y de esta manera tenemos que una menor de tan solo 6 años, se repite, es que viene siendo sometida a este tipo de vejámenes, y es por ello que, tratándose de menores de edad, obviamente para contrarrestar este tipo de conductas punibles, se considere acertado o no, es que el legislador cada vez ha previsto un mayor aumento punitivo, es decir, unas penas más altas, y también ha restringido cualquier tipo de beneficios que se puedan obtener por parte de quienes pueden estar inmersos, incurso en este tipo de comportamientos delictivos. Ahora bien, en cuanto a la modalidad, tenemos que indudablemente la misma sería dolosa, porque obviamente una persona que es mayor de edad puede tener el conocimiento de que ejercer tocamientos en las partes íntimas, en la zona genital de un niño, no le está permitido, tan así que estos delitos en su mayoría son considerados, son catalogados como aquellos que ocurren a puerta cerrada, es decir, que se busca que nadie tenga conocimiento de los mismos, se aprovechan esas oportunidades, en este caso, en que el menor se encuentra solo para ejercer este tipo de comportamientos, y como en este caso lo narraría la menor NB, se le pide que guarde silencio respecto a este tipo de conductas, y obviamente se busca que para este tipo de comportamientos no esté ninguna persona y que el menor guarde silencio, porque se tiene ese pleno conocimiento de la ilicitud de ese actuar, y por eso podemos hablar de que se trata de una conducta dolosa. Y en cuanto a la pena, como se viene aludiendo, el legislador ha seguido el camino del aumento punitivo para contrarrestar este tipo de delitos, y de este modo tenemos que, como ya se mencionó, para los actos sexuales con menor de 14 años se ha previsto una pena que parte en su mínimo de los 9 años. Pero, como se aludió en el artículo 310, además de esos presupuestos de gravedad y modalidad de pena, también se exige que se valore cualquiera de sus 7 numerales. En este caso, la representante del ente acusador ha invocado el numeral sexto, que, como se refirió, hace alusión a cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años de edad. Y en este caso, esos elementos ya referidos dan cuenta que sí se trataría, al parecer, de un abuso sexual, de unos tocamientos que fueron ejercidos respecto a la menor de iniciales NEB, que para la fecha de los hechos investigados, de acuerdo con su registro civil de nacimiento, tenía tan solo 6 años de edad. Y esta circunstancia a valorar por parte de los jueces de control de garantías para estimar ese peligro que a futuro puede representar la libertad de una persona para la seguridad de la comunidad, está dada de acuerdo al análisis que precisamente respecto a esta clase de delitos viene haciendo la Corte Constitucional en sentencias como la C-876 de 2011, en la cual se declaró precisamente exequible esas expresiones de 14 años de edad que se establecieron al tipificar las conductas previstas en los artículos 208 y 209 de la Ley 599 de 2000, es decir, del Código Penal,
indicando que esa diferenciación que se hace por parte del legislador, estableciendo ese margen de edad, persigue unos fines constitucionales que son legítimos, pues es un instrumento que permite materializar esa protección que está plasmada desde el artículo 44 de la Constitución Nacional, en el cual se establece que efectivamente los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional y se ha establecido esa protección especial teniendo en cuenta especialmente que quienes son menores de 14 años de edad aún no tienen plenamente configurados esas capacidades volitivas y cognitivas frente a los actos sexuales, es decir, que no tienen esa capacidad de comprensión y de valorar que el acto sexual no es adecuado para su edad, y es por ello que la ley incluso busca proteger a estos menores respecto a esas mismas decisiones que en materia sexual puedan adoptar, y de esta manera se ha establecido que es o que constituye un delito, incluso si se pudiera considerar que un menor de 14 años asiente o no ejerce oposición respecto a este tipo de comportamientos. Pues, como se viene señalando, se busca salvaguardar con ello no solo es el libre desarrollo de la personalidad de un menor de edad, sino también esos derechos sexuales y reproductivos, y es por ello que se ha establecido que efectivamente sí se les debe brindar una protección especial, incluso protegiéndolos de esas relaciones que puedan tener con otras personas en el campo sexual, así las mismas sean consentidas o no resistidas. Y de esta manera es que se puede estimar que al satisfacerse el presupuesto del numeral sexto del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal y también los 3 requisitos genéricos de esa misma norma, es que sí se cumple con esa finalidad constitucional propuesta por la delegada de la Fiscalía, es decir, que la medida de aseguramiento que ha solicitado respecto al ciudadano Guillermo Alberto cumple con ese fin constitucional de salvaguardar la comunidad en general, pero sobre todo de proteger a esa comunidad de menores de edad, pues en este caso tenemos que la víctima, una vez más, se repite, era de tan solo 6 años de edad. Y de esta manera es que se considera que se han colmado los 3 estadios argumentativos que se ha propuesto analizar esta funcionaria. Se repite el de índole legal, el de índole fáctico y el de orden constitucional, de modo que solo restaría verificar si también se cumple o se satisface el presupuesto trazado por el legislador en el parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por la Ley 1760 de 2015 y modificado a su vez por la Ley 1786 de 2016, el cual establece que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo pueden imponerse cuando quien las solicite pruebe ante juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento. Y este aspecto se considera que se colma en la medida en que ha sido la Ley 1098 de 2006, es decir, el Código de la Infancia y la Adolescencia, la que ha allanado el camino a seguir en estos casos, es decir, la que ha determinado expresamente que cuando
se trata de atentados contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad, si se considera que se debe imponer una medida de aseguramiento, la misma no puede ser otra sino la detención preventiva en establecimiento carcelario. Es decir, que por determinación expresa y específica de la ley, al considerar que en este caso se dan los presupuestos de carácter objetivo y subjetivo para imponer una medida de aseguramiento al ciudadano Jiménez Corredor, no hay lugar a analizar otras medidas de aseguramiento, bien sea privativas de la libertad o no privativas de la libertad, sino que se debe imponer en este caso la detención preventiva. Pero además de ello, también en este punto llama la atención de este despacho que junto con los elementos ya mencionados y también los aludidos en la audiencia de legalización de captura, aunque se puso de presente un formato de arraigo respecto al ciudadano Jiménez Corredor, dando cuenta que se pudo verificar el mismo conforme con los datos suministrados por este mismo ciudadano. Sin embargo, también se allegaron por lo menos 2 constancias de actas de no realización de audiencias, es decir, que por parte de la delegada de la Fiscalía, antes de acudir ante un juez de control de garantías, concretamente ante el juzgado 14 homólogo de esta ciudad, para que emitiera una orden de captura y así poder vincular formalmente al ciudadano Jiménez Corredor a este proceso a través de una formulación de imputación y poderle solicitar a este despacho judicial la imposición de una medida de aseguramiento, intentó que este ciudadano en libertad compareciera a este trámite, pero las audiencias se vieron frustradas por la inasistencia de este ciudadano. De manera que incluso en este caso, teniendo conocimiento este ciudadano de que probablemente se iniciaba o se pretendía iniciar un proceso penal en su contra, previamente no ha sido su voluntad comparecer ante las autoridades para afrontar esa probable investigación penal, y de ello concretamente da cuenta la entrevista que, la denuncia que le fuera recepcionada a la ciudadana Escalante Bonilla. Pues en esa denuncia, en ese relato que efectuó esta ciudadana, ese acto de revelación en cuanto a los abusos de los cuales presuntamente venía siendo víctima su hija de iniciales NEB, narra como incluso ella pudo confrontar no solo a las personas que vivían en el lugar donde se encontraba residiendo en ese momento el presunto agresor de su hija, sino al propio agresor de la niña respecto a los hechos que habían ocurrido y que por parte de esta persona incluso se le habría intentado intimidar o amedrentar respecto a que la iba a denunciar respecto a esos hechos que estaba narrando su hija. Es decir, que no solo porque la policía acudió al lugar donde tendrían ocurrencia, al parecer, los hechos investigados por la Fiscalía, y de este modo logró determinar la identificación del presunto agresor de la niña de iniciales NEB, es decir, desde ese mismo momento el ciudadano Jiménez Corredor tuvo conocimiento de esos hechos que al parecer se le estaban endilgando, sino también de la confrontación directa que al parecer tuvo con la propia progenitora de la niña, es que tenía conocimiento de los mismos, y pese a que la Fiscalía intentó su comparecencia en libertad de este proceso penal, la misma se vio frustrada por la propia inasistencia del ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor. De allí que en este caso, además que no solo
la ley 1098 de 2006 indica que determinarse que si se ha de imponer una medida de aseguramiento, la misma solo puede ser de detención preventiva en establecimiento de reclusión, sino que de esos otros elementos puestos de presente por la delegada de la Fiscalía, se denotaría esa insuficiencia de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, es decir, que estando en libertad es probable o resultaría probable que el ciudadano Jiménez Corredor no atendiera esos llamados de la Administración de Justicia para este proceso penal y por ende, por las razones ya anotadas, como se viene señalando, es que se considera pertinente atender a la solicitud efectuada por la delegada de la Fiscalía e imponer la medida solicitada al ciudadano Jiménez Corredor. En ese contexto es que el Juzgado Quinto Penal Municipal, con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, resuelve imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor, y una vez se surta el trámite de los recursos que se pueden imponer, que se pueden respecto a esta decisión, es que se libraría la correspondiente boleta de detención. Y de esta forma se indica que contra la decisión adoptada por este despacho proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación, y a continuación se le concede el uso de la palabra en primer lugar a la delegada de la Fiscalía y luego a la defensa técnica para que se manifiesten sobre su interposición. Gracias por parte de la defensa técnica. Sin recursos, señora juez. Gracias, señor defensor. Al no interponerse recursos contra esta decisión, la misma en firme y como se viene anunciando, se procede entonces a librar la boleta de detención número 2022-001 dirigida a la Cárcel Nacional Modelo o a donde dispongan los funcionarios del IMPEC de acuerdo con la disponibilidad de cupos para que allí pueda cumplir la medida de aseguramiento el ciudadano Guillermo Alberto Jiménez Corredor, haciéndose la salvedad desde ya de que si por parte del IMPEC se determina que no hay cupos en el establecimiento carcelario La Modelo, por parte de este despacho no será necesario librar una nueva boleta de detención. Y de esta forma, teniendo en cuenta que ya se ha cumplido con el objetivo de las audiencias preliminares concentradas solicitadas por la delegada de la Fiscalía, es que se debe culminar con el trámite, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales. Sígame, señor defensor, que tiene levantada la mano. Sí, señor defensor. Por favor, para que habilite su micrófono. Gracias, su señoría. No, qué pena interrumpir la señora juez. Es que una vez que se termine su intervención, si es tan amable, me concede el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, sí, señor defensor, ya estaba precisamente por cerrar la audiencia, entonces antes de cerrarla, entonces para que por favor pues se efectúe las manifestaciones que a bien tenga. Gracias, señora juez, que como quiera que pues esta audiencia se nos retrasó un poquito, entonces le pido muy cómodamente al señor secretario, si es tan amable, me extiende una constancia, un acta de esta audiencia a fin de justificar otra audiencia que tenía en otro juzgado. Era eso, señora juez, gracias. Bueno, señor defensor, efectivamente, así se procederá por parte de la Secretaría de este despacho.
suministrándole el acta de esa diligencia tanto a la defensa como a la fiscalía. Como se venía indicando, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo tanto a la Fiscalía, a la Defensa, al ciudadano Jiménez Corredora, quienes se encuentran custodiándolo, y a la Secretaría de este despacho por la colaboración dada para dar trámite a esta audiencia en sus 2 sesiones de manera virtual, es que culminan las